que arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Horacio Urteaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los romanos. Continuamos nuestro recorrido por el capítulo 12, capítulo que ha comenzado la cuarta sección importante, grande de esta carta. La sección que arranca con el capítulo 12 es la sección aplicativa. Pablo siempre empieza con doctrina, con enseñanza, pero luego no deja a sus lectores simplemente con información, sino que busca que sus lectores pongan en práctica lo aprendido. Por eso el apóstol Pablo va a empezar el capítulo 12 recordándoles las misericordias de Dios y diciéndoles, a la luz de las misericordias de Dios que ya aprendimos, quiero que ustedes vivan como sacrificios vivos, quiero que no se dejen moldear por el mundo, sino que se transformen por medio de la renovación de su mente. Quiero que, por favor, la forma de transformarse y de renovar su mente va a implicar que ustedes no se crean más de lo que son y que entiendan que los dones que Dios les ha dado son para el servicio de otros, que son parte de un cuerpo, que están para el servicio mutuo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hemos ido viendo en las dos clases anteriores. Hoy día vamos a continuar hablando acerca de los dones del Espíritu, acerca de el cuerpo de Cristo que es la iglesia, acerca de nuestra relación mutua que comenzamos a hablar el día de ayer. Por lo tanto, vayamos al texto de Romanos, vayamos a leer desde el versículo 1, o vamos a leer desde el versículo 1, para ver qué es lo que el Señor nos habla a través de los primeros versículos de Romanos, que ya vimos, y luego seguir exprimiendo los versículos 4, 5, 6 hasta el 8, que no sé si lo vamos a hacer en un solo devocional, o si no, también lo continuaremos el día de mañana. Así que vayamos al texto como tal y leámoslo juntos a partir del versículo 1. Dice Pablo entrando a esta parte aplicativa de la carta. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. El versículo 5 fue uno de los versículos que no exprimimos la clase anterior, pero como repaso, lo que Pablo está hablando a partir del versículo 3 es una forma de tener una vida transformada, una forma en la cual se muestra la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto, es que primero no te creas más de lo que eres con los dones que el Señor te ha dado. Pablo dice, según la gracia que me ha sido dada, yo como apóstol, no se jacten, porque lo que ustedes tienen lo han recibido de Dios, no es suyo, es un regalo para el servicio de otros. Por lo tanto, no te creas más de lo que eres. Esa es la exhortación inicial. Luego Pablo empieza a armar la figura de un cuerpo, tratando de mostrar que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos parte de un solo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y lo que vimos la clase de ayer se enfocó más que todo en recordar y meditar en las verdades de que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que los dones del Espíritu no son por madurez, son un regalo del Señor, así que no nos deberíamos jactar si tenemos un don o tenemos otro, como si fuéramos superiores por eso, porque no lo somos, y que también tendríamos que cambiar nuestra cultura evangélica en el sentido que no poner a los líderes como si fueran superiores, porque en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros tiene una función distinta, todos somos valiosos delante del Señor, cada uno tiene una función importante dentro del cuerpo de Cristo, algunas tienen más responsabilidad, otras no, pero el Señor no ve a uno superior y a otro inferior. Todos dentro del cuerpo de Cristo somos valiosos y no tenemos que armar esta cultura cristiana tóxica en la cual tenemos una élite y luego estamos nosotros. Eso no debería existir en el cuerpo de Cristo. Tu mano es igual de importante que tu ojo. Tienen distintas funciones, pero a nadie le gustaría que le sacaran el ojo o perder una mano. Nadie quisiera eso.
Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Cada función del cuerpo, cada individuo dentro del cuerpo de Cristo va a tener una función que el Señor le va a ir revelando en el transcurso de su vida. Y esa función es importantísima dentro del cuerpo de Cristo. No es inferior a ninguna de las demás. Así que de eso hablamos la clase anterior. Pero hoy quiero centrarme en el versículo 5, porque el versículo 5 cierra, por así decir, la idea del cuerpo de Cristo y dice porque al final todos nosotros que somos distintos miembros somos parte de un solo cuerpo. Y en esta frase, un solo cuerpo, quiero detenerme. ¿Por qué? Porque algo que es importante entender como iglesia, como discípulos de Cristo, es que todos nosotros somos parte de una sola iglesia. Somos parte de un solo cuerpo. Si nuestras iglesias locales simbolizan o muestran de una manera muy pequeña lo que es el cuerpo de Cristo en general, universal. Pero nosotros tenemos que entender que todos somos parte de un solo cuerpo, de una sola iglesia, cuya cabeza siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Y eso es algo que el apóstol Pablo enfatiza aquí. Le dice, hermanos en Roma, no se crean más unos que otros. Recuerden que ustedes son miembros del cuerpo, recuerden que cada uno tiene una distinta función, pero ustedes son miembros de un solo cuerpo. ¿Por qué vuelvo a enfatizar esto? Porque una de las cosas que se ha perdido en la iglesia cristiana el día de hoy es la unidad. Hoy en día cada quien tiene su bando. Por un lado tenemos a los bautistas, por otro lado tenemos a los presbiterianos, por otro lado tenemos a los católicos romanos, por otro lado tenemos a los ortodoxos, y hay una división abundante de tradiciones cristianas dentro del pueblo de Dios. Ahora, esta diversidad de tradiciones cristianas no necesariamente es tan mal. ¿Por qué? Porque nuestra fe, que se mezcla mucho con nuestra cultura, es diversa. Y hay cosas grises dentro de la escritura, en el sentido de que podemos tener distintas opiniones que quizás en cierto sentido van a marcar una diferencia entre una tradición y otra. Pero el problema está más que todo en la actitud que podemos tener con las otras tradiciones. ¿A qué me refiero? Si yo considero que yo soy un cristiano por ser bautista, vamos a ponerlo así, no lo soy, pero este cristiano que dice ser presbiteriano realmente no es mi hermano, realmente es como que ellos están equivocados, ¿no? Bueno, son cristianos, pero yo tengo la razón, ellos no, porque nosotros bautizamos adultos, ellos bautizan infantes. Por lo tanto, yo tengo la razón y bueno, son cristianos pero como de segunda categoría. Y nunca voy a entablar una amistad, nunca voy a tener comunión, nunca voy a tener nada cercano a este cristiano que es presbiteriano mientras yo sea bautista. Esto es algo que se ve sobre todo en las redes sociales. Quizás en el día a día, en la calle, no se nota esto. Esto es algo que más se nota en el mundo virtual. Pero el mundo virtual cada vez más está abarcando nuestro mundo real. Por lo tanto, es una exhortación válida el día de hoy recordar de que toda aquella persona que profesa a Jesús como Señor, Él es su Dios, su Salvador, que su salvación depende de la obra de Cristo en la cruz, de su muerte y resurrección, es mi hermano en la fe. Es mi hermano en la fe. Independientemente de si considera que el libro de Apocalipsis ya se cumplió y yo considero que es algo futuro. Independientemente de si yo considero que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y este hermano en la fe dice que no. Tenemos que romper estas ideas equivocadas que vemos y que se alimentan mucho en las redes sociales, donde todo aquel que discrepa conmigo es mi enemigo, por más que sea un discípulo de Cristo. Somos parte de un solo cuerpo. Y cada vez que nosotros manifestamos estas discusiones, estas peleas entre hermanos en la fe, estamos en verdad quebrando el corazón del Señor. ¿Por qué estamos quebrando el corazón del Señor? Porque Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan capítulo 17, oró por la unidad de su iglesia. Oró por la unidad de nosotros entre hermanos. Y quiero ponerles en pantalla qué palabras dijo en esa oración. Sobre todo el tema de la unidad, porque todo el capítulo 17 es una oración. Se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. Y en el versículo 20, si no me equivoco, del capítulo 17, Jesús, hablando con el Padre, dice lo siguiente. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos, noten esto, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta oración de Jesús es fuerte, pero también esclarecedora en cuanto al deseo de Dios para con nosotros. O sea, noten esto. Cuando nosotros vemos las personas de Dios dentro del ser de Dios, que es lo que conocemos como la Trinidad, vemos que creemos en un solo Dios. Dios es uno. Pero este único Dios verdadero subsiste en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, son personas distintas, pero un solo Dios. Esa unidad es la que Jesús quiere de nosotros como cristianos. Sí, somos individuos separados. Yo estoy separado de mi hermano, pero Jesús dice, yo he orado para que ustedes sean uno, como el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, yo no debería ir en contra de la voluntad de Jesús cuando veo a un hermano en la fe con el cual yo debería ser uno y me empiezo a pelear, lo empiezo a atacar, lo empiezo a insultar. Nadie se va a insultar a sí mismo. Nadie se va a atacar a sí mismo, nadie se va a mutilar a sí mismo, a menos que esté enfermo, a menos que esté mal de la cabeza. O sea, yo no voy a decir un día, sabes que me voy a cortar una mano, ¿no? Porque me da la gana. Estaría mal del coco, como se dice. Y eso sucede en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Podemos tener hermanos con los que discrepamos abundantemente en muchas cosas, pero sigue siendo mi hermano en la fe. Y yo lo debo tratar como mi hermano. Yo creo que uno de los errores que más surge en las redes sociales es, primero, engañarnos. La primera forma que he visto de engaño es meterme en la cabeza la idea de que él no es mi hermano. O sea, es alguien que profesa a Cristo, es alguien que le ha entregado su vida a él, es alguien que dice, Jesús es mi Señor, y se ve hasta quizás en su vida, pero como discrepo en ciertas cositas con él, lo que trato de hacer es, no, este es un hereje, este no es un hermano. Por lo tanto, me engaño quitándole la hermandad, aunque sí es mi hermano en verdad, y así puedo insultarlo, así puedo maltratarlo, así puedo pelear con él porque tengo que defender la verdad. Y como tengo que defender la verdad, me importa muy poco si es mi hermano o no. Y empiezo a dividir el cuerpo de Cristo de esa manera y dando un mal ejemplo. Y una de las cosas que hay que ser sinceros es que la iglesia latinoamericana el día de hoy es una iglesia que ama, anhela esas peleas. O sea, se muere por esas peleas. Cada vez que ve a un cristiano insultando a otro, se regocija, le encanta, comenta, se conecta. Si este canal fuera de debates y de pelearme con gente, cristiana y no cristiana, este canal estaría llenecito de personas, comentando, dando like, apoyando. ¿Por qué? Porque el cristiano lamentablemente se ha olvidado de lo que Pablo está diciendo aquí, que somos uno. Y por lo tanto tenemos que arrepentirnos de esa actitud. No deberíamos celebrar ese tipo de peleas. Si tú ves un hermano, vamos a ponerlo, quizás conoces el tema, quizás no, un hermano calvinista peleándose con un hermano arminiano, insultándose, hablando entre líneas para ofender, tú no deberías celebrar eso. Tú deberías entristecerte por eso. Tú no deberías alimentar esa situación. Ni tú compartiendo ese tipo de actitudes, ni alimentando esos canales que comparten ese tipo de actitudes. Lamentablemente deberíamos apuntar a eso, porque no estamos moviendo a la iglesia en la dirección por la cual Jesús ha orado y nos ha mostrado su corazón. Con esto no estoy diciendo que no debería haber distintas tradiciones cristianas. Considero que sí, porque tenemos formas de pensar distintas, culturas distintas, hasta en la forma de alabanza, etcétera, etcétera. Así que la iglesia es multiforme, es la multiforme gracia de Dios, pero eso no quita que mi hermano pentecostal sea mi hermano. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo para ir cambiando mi mente en el sentido de entender somos uno? Trata de ver a las personas como si realmente fueran tus hermanos. O sea, yo creo que muchos de nosotros, quizás en nuestras iglesias, no nos llamamos por nombre, sino hermano o hermana. Yo aprendí, y esto lo aprendí de una muy buena manera, de que es mejor llamar a las personas por nombre, porque yo no llamo a mi hermano, oye hermano, le digo Miguel Antonio, o le pongo un apodo de cariño. Igual debería suceder en la iglesia. Si yo me encuentro con alguien en la iglesia, yo debería conocerlo. Por lo tanto, lo voy a saludar con su nombre. Y yo me pongo a pensar, si yo tengo que tratar a los demás como mis hermanos porque somos uno, lo primero que tengo que hacer es pensar que es mi hermano de verdad. No pensar, es mi hermano, entre comillas, ¿no? Porque somos hermanos en la fe. No, si es tu hermano en la fe es porque es tu hermano de verdad. Porque lo físico y lo espiritual se mezclan en uno ya. Por lo tanto, esta persona que está a mi lado es mi hermano, es mi hermana. Y yo no me voy a poner a pelear con mi hermano, con mi hermana, por más que la otra persona me provoque.
Si el hermano me provocara, mi hermano real me provocara, yo no me voy a pelear con él, yo lo amo. Igual va a suceder con mis hermanos en la fe. Debería ser así. Por lo tanto, si se quieren pelear conmigo, peleense conmigo, pero yo no me voy a pelear con ustedes, porque son mis hermanos en verdad. Y yo creo que esta actitud es la que nosotros deberíamos cultivar, porque si no, no estamos cumpliendo el corazón del Señor al orarle al Padre y decir, por favor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es más, Jesús acá nos muestra en la oración sacerdotal de que el hecho de que la iglesia sea una y que haya unidad entre los cristianos va a manifestar que otras personas puedan conocerlo a Él. Porque Él dice, para que los demás crean que tú me has enviado, para los demás crean que yo soy su Señor. O sea, es como que Jesús está diciendo, cuando la gente que no conoce a Cristo vea la unidad entre mi pueblo, entre mis hijos, va a creer quién soy yo. O sea, es una herramienta evangelística tener unidad. Esa herramienta evangelística el día de hoy en la iglesia en general, en el mundo, ¿se puede apreciar? La verdad es que es muy poco. No puedo generalizar, pero en general, lamentablemente, la iglesia está dividida. Por más que tenemos distintas tradiciones y hay unidad dentro de esas tradiciones, el trato que hay entre las distintas tradiciones cristianas no es de hermanos, sino de enemigos, lamentablemente. Tenemos que romper esa actitud. Y es la exhortación de hoy para nosotros a través de que Pablo dice, porque somos uno, somos de un solo cuerpo. Así que examínate y pregúntate si tú estás fomentando la unidad o estás más bien fomentando la división. Con esto no estoy diciendo de que tienes que aceptar las enseñanzas que tú consideras equivocadas en otras tradiciones cristianas, pero la forma de hacerlo, la actitud, si tú tienes, ponte a pensar en tu hermano o en tu hermana, real, físico, y tú sabes que tu hermano o tu hermana está equivocado, no te deberías poner a pelear con él. Capaz dices, pucha, mi hermano está equivocado, mi hermana está equivocada, voy a tratar de enseñarle que está mal, pero la actitud con la que lo hago no es ofensiva, es como de amor, ¿no? Es porque, oye, piénsalo bien, ¿no? Y si no cambia, igualito va a seguir siendo mi hermano y lo voy a seguir amando de todo corazón. Es más, muchos de nosotros tenemos familiares que no son cristianos. Y eso no implica que no los amemos. Oramos por su salvación, pero los vamos a seguir amando por más que rechacen a Cristo. Porque el Señor me ha llamado a mí, nos ha llamado a nosotros a amarnos mutuamente, amar al prójimo como a nosotros mismos, independientemente de si es discípulo de Cristo o no. Por lo tanto, igual debería ser, o más aún debería ser, si es mi hermano en la fe. Así que examinemos nuestro corazón si estamos fomentando esa cultura de peleas entre hermanos en la fe y si nosotros somos partícipes también de ellas. Tenemos que arrepentirnos de ese pecado, porque somos uno, cuya cabeza es Cristo. Así que eso es lo primero que quería decir al respecto. Volvamos ahora al texto de Romanos, porque quiero sacarle un poquito más jugo al versículo 5, porque hay otra cosa importante que quiero compartir con ustedes. Déjenme ponerlo en pantalla nuevamente y vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a volver a leer los versículos 4 y 5, ¿ok? Dice el apóstol Pablo, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a los demás. Versículo 6. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, y si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Y si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Los versículos 6 al 8 voy a tratar de sacarle el jugo el día de mañana, pero quiero detenerme en algo que vimos en el versículo 5 y en los versículos anteriores, el 4, el 3 también. Que una de las cosas que Pablo está mostrando dentro del rol de cuerpo de Cristo es que los dones que el Señor nos da, sí, es para mantener la unidad, pero también es para servirnos mutuamente, es para servirnos los unos a los otros. Y acá me detengo para decir lo siguiente, los dones que el Señor nos ha dado no son para jactarnos, no son para creernos superiores, no son para usarlos para nosotros mismos. Siempre los dones del Espíritu están puestos para el servicio de los demás. Por lo tanto, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, porque tú has puesto a Jesús como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, Dios te va a capacitar a ti de alguna u otra manera para que tú sirvas a la iglesia con el don que Él te ha dado a ti.
Algunas personas pueden decir, Horacio, yo realmente no sé cuál es el don que el Señor me ha dado. Bueno, es que en esos momentos lo importante es estar a los pies de Cristo y si hay algo en lo que tú quieras servir, por más que no tengas claro cuál es tu don, poder hacerlo. Esto, ojo, puede suceder dentro de las cuatro paredes de la iglesia o fuera de las cuatro paredes de la iglesia. He visto iglesias que lamentablemente entienden equivocadamente de que servir al Señor es solamente si sirves dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Esa es una mentira. Aquí no vemos nada de eso, por si acaso. ¿Okay? Hay gente que dice, no, 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 si tú tienes una iglesia local, primeramente tú debes servir dentro de tu iglesia local. Así es el orden bíblico. Ese orden bíblico no está por ningún lado, por si acaso. Es donde Dios te llama a servir, tú sirves ahí. Si es en las cuatro paredes de la iglesia local, amén. Si es fuera de las cuatro paredes de la iglesia local, pero servir a esos hermanos que forman parte de esa iglesia local, amén también. Al final nosotros no estamos para servir al hombre, sino para servir a Cristo en las cosas que Él nos llama. Y enfatizo esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, lo tenemos claro, sabemos hasta los dones que tenemos quizás, pero no los usamos para el servicio de los demás. Los usamos para nosotros mismos o simplemente están ahí sin ser usados, porque tenemos otras cosas que hacer o porque muchos de los líderes o de hermanos en la fe nos han dicho que hagamos otras cosas. Sabemos que Dios nos ha capacitado de una manera, pero como otra gente nos dice que no lo hagamos y que hagamos otras cosas, al final dejamos lo que Dios nos ha dado y empezamos a hacer otras cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. Al final, nuestra obediencia última está en Cristo, está a Él. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que orar es, Señor, ¿qué cosa quieres que yo haga para ti? Dentro de tu iglesia local o fuera de ella, ¿de qué manera quieras que sirva a los demás? Porque los dones del Espíritu siempre están para el servicio de otros, no para el servicio personal. Es más, cuando nosotros estudiamos 1 Corintios 12, que el día de mañana lo vamos a leer, vamos a ver que existe el don de lenguas. Entiendo que continúa hasta el día de hoy. Sé que discrepan algunos con eso. Pero cuando uno estudia qué es el don de lenguas, es un don de alabanza, que sí, sirve para la edificación personal, pero si se va a usar en la iglesia local, es para que edifique a la iglesia cuando hay alguien que interprete, por ejemplo. O sea, siempre los dones del Espíritu son para el servicio de otros. Si yo tengo el don de maestro y simplemente estudio y aprendo y aprendo y aprendo y aprendo, pero simplemente lo uso para poder aprender y creerme más sabelotodo que el resto, no estoy usando los dones correctamente. Lo que tengo que hacer es, Señor, tengo este don que tú me has dado. Hay gente que me entiende a mí cuando enseño la Biblia. Qué sorprendente es eso. Ok, ¿cómo lo uso? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor me ha ido guiando en el transcurso de mi vida. En estos momentos estoy enseñando por internet, estoy pastoreando una iglesia local pequeña. El Señor puede cambiar las cosas en el futuro, pero la cosa es, Señor, esto yo no lo quiero dejar muerto. Ayúdame a usarlo, ayúdame a servirte a ti con lo que tú me has dado, porque es tuyo. ¿De qué maneras quieres que lo haga? Y el Señor me ha ido guiando en el transcurso de los años. Por lo tanto, esa es una oración que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y toda la iglesia sirve de esa manera. No solamente los que tienen el don de maestro, por favor, se lo suplico. Todos nosotros, con los distintos dones que el Señor nos puede dar y que vamos a ver y analizar el día de mañana, tenemos que servir a los demás. Es más, quiero ponerles en pantalla un texto que vamos a analizar, o quizás no, pero lo aprovecho para analizarlo hoy en 1 Corintios, donde se hablan los dones. Y miren lo que Pablo dice a los hermanos, hablando de los dones y del buen uso de ellos. Dice, por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Noten cómo funcionaba la iglesia antigua. La iglesia antigua no era, bueno, ¿sabes que nos vamos a reunir? El pastor habla, nosotros escuchamos y nos vamos a nuestras casas después. No, 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 la iglesia era una iglesia que en su conjunto participaba. O sea, no solamente era un monólogo del pastor o del maestro, sino la iglesia participaba. Si alguien tenía un salmo, si alguien tenía una revelación, algún mensaje en lengua extraña, dice el apóstol Pablo, o sea, todo se usaba, pero era para la edificación de la iglesia, era buscar el bien común, que crezcamos juntos. Esto hoy se ha perdido. Por lo tanto, quizás la estructura de nuestras iglesias está hecha para que solamente sea un monólogo, a veces. Pero quizás fuera de ese monólogo, con los dones que tú tienes, puedes servir. Por lo tanto, tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿de qué manera quieres que sirva? ¿Dentro de las cuatro paredes de la iglesia o fuera de esta? Porque es el deseo de Dios para nosotros. Porque somos miembros los unos de los otros para el servicio mutuo. Y eso es algo que Pablo también va a decir
déjenme ver, 1 Corintios 12:7. Voy a ponerlo en pantalla. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno, ¿para qué? Para provecho. Y la idea es provecho de los demás. Por lo tanto, terminemos diciendo lo siguiente, porque siempre vuela en tiempo. Luchemos, oremos, examinémonos si estamos apuntando hacia la unidad de la iglesia. Si realmente podemos decir, realmente estoy poniendo un granito de arena para que seamos uno de verdad. Y no estoy tratando a los demás como si no fueran mis hermanos, me estoy peleando con ellos, etcétera, etcétera. ¿Realmente estoy apuntando a que seamos uno como mi Señor Jesús ha orado o no? Y lo segundo es, si tengo dones y ya tengo claro cuáles son, ¿realmente los estoy utilizando para la edificación de la iglesia? Sea de mi iglesia local o sea fuera de mi iglesia local, porque somos uno al final, o no. Si no tengo claro cuáles son los dones, ¿estoy sirviendo en algo en lo que pueda ayudar por lo menos? Sea fuera o dentro de las cuatro paredes de la iglesia, ¿estoy sirviendo a otros? Son preguntas que cada uno de nosotros tiene que responder. Y bueno, es hora de ponerlo en marcha. Sobre todo empezar a orar por eso. Así que espero que este tiempo devocional haya sido de edificación para ustedes. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este espacio de tiempo. Espero que me haya podido dejar entender, que haya sido edificante para ustedes. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, déjenme en la sección de comentarios para intentar responder sus preguntas en el tiempo de live que vamos a tener. Y solamente déjenme apagar la grabación de la cámara para poder conversar con ustedes un poquito más. Déjenme ver por aquí. Ya está. Listo. Déjenme ponerme en el centro de la pantalla. Y comenzamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el devocional o este live en sus redes sociales o en el mismo TikTok, que hay esa posibilidad de hacerlo. Y también TikTok ha abierto la posibilidad de poder darle más alcance al canal con los corazoncitos quiéreme. Así que si pueden apoyarme de esa manera también se los agradecería un montón, aunque ninguna de estas opciones es obligatoria por si acaso. El hecho que estén acá es suficiente. Dicho esto, voy a subir y vamos a leer sus comentarios. Muchas gracias a todos los que me han estado apoyando en el transcurso del live. Gracias por su apoyo a mi familia y a mi persona. De verdad estamos muy agradecidos, mi esposa y yo, por eso. Y también Sofía. Déjenme ver. Vamos a seguir subiendo para ver los comentarios. Voy a tratar de no perderme ninguno. Mil disculpas si me salto alguno por aquí. Déjenme ver. Me quedé en mi talercito que pidió oración por Keila. Déjenme ver. Saludé a Rocío, saludé a Annie. Déjenme ver. Harold dice, memoria de ciudades, check. Memoria de compras, una X. Porque cuando mi esposa me manda a comprar algo siempre me olvido. Un abrazo, Harold querido. Quiero saludar a Fabián. ¿Cómo está Fabián? Buenos días. Bendiciones también para ti. Yanina, un abrazo hasta Lima. Buenos días. Bendiciones. Erika también hasta Lima. Buenos días. Coque Damas, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros por aquí. Dice Fabián, ¿todos los hijos de Dios tienen dones? Gracias, Fabián. La respuesta es, todos los hijos de Dios deberían tener dones. Yo considero, Fabián, que muchas veces hay hermanos en la fe que no tienen dones o que no saben que los tienen o no los tienen porque no lo han pedido. Cuando uno estudia completamente todo el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, llega a darse cuenta que Pablo exhorta a la iglesia a buscar los dones. O sea, no es simplemente, bueno, el Señor en su tiempo me dará sus dones por medio de su espíritu y ya yo sabré cuáles son. No, no, no. Es como que Pablo le dice, hermanos, busquen, anhelen los mejores dones. Y sobre todo, dice Pablo, el de profecía. Y por lo tanto, Pablo está mostrando aquí, nosotros deberíamos orar por los dones. Entonces yo de tanto en tanto, no puedo decir todos los días, pero de tanto en tanto le digo, Señor, derrama tus dones sobre tu iglesia, sobre Manantial de Vida, que es la iglesia que pastoreo. Señor, si quieres darme un don adicional, dámelo por favor, quiero usarlo para servirte. Y ya está, se lo pido al Señor. Entonces, todos los cristianos deberían tener dones. Quizás sí hay un tiempo en el cual Dios primero te va a ayudar a madurar primero para luego darte dones. Hay veces que no es así, pero yo creo que nuestro deber, tengamos o no tengamos, es pedirle al Señor los dones.
Y si capaz tú dices, no estoy 100% seguro, pedirle al Señor, Señor, confírmame. Y es más, yo creo que la iglesia local es un instrumento muy bueno para que nosotros podamos confirmar si realmente tenemos un don o no. Porque nuestros hermanos nos van a decir, sobre todo los que son más íntimos con nosotros, si tienes este don o no lo tienes, no lo veo para nada. Y esa es la idea. ¿Ok? Gracias, Fabián. Déjenme ver. Quiero saludar a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Un abrazo hasta Guatemala. Buenos días. Por ahí la veo conectada a Merry, así que le mando un abrazote a Merry y a Paulita hasta Aguascalientes, México. Buenos días. Déjenme seguir leyendo. Por aquí la vi a Estrellita, así que le mando un abrazo a Estrellita hasta Lima. Buenos días. Déjenme ver. Quiero saludar a Yandira. ¿Cómo estás, Yandira? Un abrazo hasta Ica. Maripili, ¿cómo estás? Buenos días, hermana, hasta México. Aunque Maripili es colombiana. Un abrazote. Déjenme ver. Quiero saludar a Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Un abrazo hasta Cali, Colombia. JB dice, exacto. Por la ciencia y la profecía cesarán, pero la ciencia no ha pasado, aún sigue en crecimiento, dice JB. Gracias por tu comentario. Javier dice, cristiano es seguidor e imitador de Cristo. No competencia, no discusiones. Gracias, Javier. Yo considero que si tú estás poniendo discusiones en un sentido o en una connotación negativa, de acuerdo. Ahora, esto no implica que el cristiano debería discutir en un sentido correcto, en un sentido amical de hermanos. Yo puedo discrepar en algunas cosas con mi hermano natural y las conversamos. Igual debería suceder en la familia, en la fe. Yo puedo discrepar esto o aquello y conversarlo. Ahora, una de las cosas que yo he visto sí que es una característica muy inmadura en muchos hermanos en la fe es la siguiente. Y a veces en algunos comentarios o en algunas preguntas he aprovechado para aclarar esto. Somos muy conocidos por hablar temas en los cuales siempre discrepamos. O sea, yo conozco a tal persona y tal persona discrepa conmigo en este punto. ¿De qué voy a buscar hablar con él? Exactamente del punto que discrepo. Y de eso voy a querer hablar mañana, tarde y noche. Una de las cosas por la cual es conocido el cristiano muchas veces es por eso. Yo digo, si tú sabes que discrepas con esto con tu hermano, ya lo han conversado antes, ¿para qué le vas a seguir dando al mismo tema? Es un fanatismo por pelear, es un deseo de pelear por las puras. Y eso muestra inmadurez. Por lo tanto, tenemos que examinarnos y ver si somos así, porque es de lo único que queremos hablar. Entonces, yo creo que hay que corregirnos en ese sentido. Gracias, Javier. Quiero saludar a Amy, Happy por mi Cristo. Un abrazo hasta México, hermana. Bienvenida. Déjeme ver, María Estrellita dice, vivir en armonía como cuerpo de Cristo, siendo Cristo el centro de nuestra vida. Amén, Estrellita. Es difícil a veces, pero a eso tenemos que apuntar. Mi talercito dice, excelente, así es, pastor, gracias. Déjeme ver. Estrellita dice, lamentablemente es así, se ve mucho de eso, pastor. Sí, lamentablemente es así. Es algo que se ha puesto de moda en estas épocas. Yonja dice, hermano, ¿qué significa los violentos arrebatarán el reino de los cielos? Gracias, Yonja. Este pasaje está en Mateo. Es un pasaje que está en el contexto de Juan el Bautista, porque Jesús dice esta frase inmediatamente después que los discípulos de Juan habían venido a preguntarle a Jesús si realmente era él el que había de venir. Jesús le dice, muéstrenle a Juan que los muertos resucitan, los cojos son sanados, etcétera, etcétera. Entonces los discípulos regresan a decirle a Juan, sí es el Mesías, porque Jesús estaba citando al profeta Isaías cuando dice eso. Y luego Jesús empieza a hablar acerca de Juan y les dice a los que están oyéndolo de que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas porque él tiró la alfombra roja para que Jesús entrara. O sea, él fue el que preparó el camino. Y Jesús suelta una frase que causa mucha controversia y realmente no se entiende, que es la que dice Yonja. Los violentos arrebatarán el reino de los cielos, o con violencia se arrebatará el reino de los cielos. Y acá hay discusión al respecto, Yonja. Yo no tengo una postura fija porque he leído las distintas opiniones de los comentaristas y como que no me ha quedado muy satisfecha sus respuestas, por eso es que no la tengo tan grabada en la cabeza, si tuviera mi propia postura. Pero lo que he visto es que muchas personas ponen que la idea de Jesús aquí es más que todo ese deseo de servirlo a Él, ese deseo de entrar en el reino de los cielos, de no importa todo el rechazo religioso, la persecución que pueda haber, tú dices, a pesar de todo eso, yo voy a seguir a Cristo. Y por lo tanto, en esa actitud, Jesús estaría hablando de los violentos. O sea, una actitud violenta en el sentido de que no me importa nada, yo voy a seguir a Cristo a pesar de la persecución.
Y esto algunos comentaristas lo dicen, creo yo, lo he enseñado hace mucho tiempo atrás, de que es porque Juan el Bautista estaba preso. Por lo tanto, Juan el Bautista era el ejemplo perfecto de alguien que por hablar la palabra de Dios había terminado preso por proclamar la verdad. Entonces, en ese sentido, Jesús está diciendo los violentos son los que van a entrar al reino de los cielos. También hay una interpretación que más que todo es enfocada en los fariseos, pero realmente no me acuerdo cuál es esa opción. La que me acuerdo más es la que te acabo de decir. Así que, Yonja, si estás en la comunidad de WhatsApp, me avisas para mandarte los comentarios o mis apuntes que tuve sobre ese capítulo cuando lo enseñé. Porque ahorita es lo más fresco que tengo en la cabeza lo que te estoy diciendo. Gracias, Yonja. Por acá está Cruz Estela. Cruz Estela dice, unicitarios son hermanos. Gracias, Estela, por tu pregunta. Has estado comentando en mi canal alternativo, así que mucho gusto de conocerte por aquí. Bueno, personalmente considero de que uno que realmente es parte de la iglesia unitaria o unicitaria y enseña que la Trinidad es falsa, la iglesia históricamente no lo vería como hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dioses distintos. Nuestro Dios es trino, el Dios de ellos es distinto. O sea, para ellos el Padre murió en la cruz, no el Hijo. No sé cómo llegan ellos a interpretar cuando Jesús está orando al Padre, en Juan 17, por ejemplo. Jesús sería algo así como medio esquizofrénico, se puso a hablar con él mismo. Entonces, la iglesia históricamente, Estela, no vio a los unitarios, que en verdad es una herejía que se conoce como la herejía sabeliana o modalista, como hermanos. Nunca la iglesia los ha visto así. Por lo tanto, esa es la postura que la iglesia ha mantenido en el transcurso de la historia. Con esto, ¿qué quiero decir, Estela? Que en general nosotros no deberíamos verlo como hermanos. Ahora, eso quiere decir que todo individuo dentro de la iglesia unicitaria no es salva o no es salvo. La respuesta es no. Yo considero que debe haber personas dentro de la iglesia unitaria que han escuchado el mensaje de salvación, no saben nada acerca de Dios, si es trino o no es trino, y han puesto su confianza en Cristo. Y esas personas son parte del pueblo de Dios. Solo que es difícil poder distinguir quién es y quién no es. Y ese es el problema. En el tema de los testigos de Jehová niegan cualquier cosa así. Es más, yo consideraría que los unitarios están mucho más cerca de la iglesia porque sí predican el evangelio, que la salvación es por medio de la fe en Jesús. En cambio, los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen un evangelio diferente. Los testigos de Jehová enseñan que la salvación es por pertenecer a los testigos de Jehová. Los unitarios más que todo dicen, no, nosotros discrepamos en cómo explican ustedes el hecho de que quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Entonces niegan y mezclan todo el tema de lo que es la Trinidad. Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos sí predican otro mensaje completamente distinto. Igual los mormones, por ejemplo. Si tú me preguntaras, ¿los testigos de Jehová son hermanos? Yo te diría no, inmediatamente. ¿Los mormones son hermanos? No. Los unitarios, puede haber hermanos dentro de la iglesia unitaria, en general creo que no lo son. Y la iglesia, y más que todo yo me apego al testimonio de la iglesia en ese sentido, siempre ha declarado que los unitarios no son parte de la iglesia, están fuera de ella. Una de las formas en la cual la iglesia históricamente supo distinguir quién es una iglesia hermana y quién no, es a través del credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles es trinitario. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú niegas eso, estás negando lo que une en verdad a la iglesia, que es el fundamento que está expresado en el credo de los apóstoles. Con esto no estoy diciendo que todo unitario no sea salvo. Debe haber personas que Dios ha salvado dentro del pueblo unitario, pero están en un error, ¿no? Y ahí sí yo consideraría que el ejemplo que doy de unidad es distinto, porque ellos sí no son parte de la iglesia cristiana, ellos son aparte, y ellos mismos se han separado. Entonces, esa sería mi opinión, Estela. Gracias por dejar tu comentario por aquí. Déjame ver si puedo encontrar el comentario de Estela. Ok, perfecto, ya lo encontré. Diego Huiza, ¿cómo estás, Diego? Bienvenido, gracias por estar por acá. JF, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano, bienvenido. Por acá es Calox, creo. Dice, 7 años católico, 5 mormón, 15 testigo de Jehová, 5 evangélico. Me salí de todos por crisis
de conciencia. Gracias, Calox, no conozco tu historia, no podría darte una opinión al respecto, no sé qué es crisis de conciencia personalmente, y bueno, si quieres escríbeme acá a TikTok por privado y con gusto conversamos, ¿ok? Déjenme ver. Estrellita dice, puedes tener todo, ministerios, conocimiento, etcétera, pero si no tienes amor, nada somos. Gracias, Estrellita. Déjenme ver. Diana, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Canadá. Dice, así es, pastor, yo ya no entro a esos canales, dice Diana. Gracias, Diana. Maripili pregunta, ¿cómo debe iniciar un ayuno? Yo creo que la forma más sencilla de iniciar un ayuno es el día anterior, teniendo claro el propósito por el cual lo vas a hacer. O sea, ¿qué es lo que te impulsa a ti el día de mañana a hacer ayuno? Imaginemos que yo mañana hago ayuno. Yo hoy día debería pensar por qué lo voy a hacer. ¿Cuál va a ser el propósito del ayuno? ¿Va a ser simplemente glorificar a Dios? ¿Va a ser por una petición en específico? ¿Por qué va a ser? Yo creo que esa es la mejor forma, Maripili, de iniciar un ayuno, preguntándote el por qué lo quieres hacer, cuál es el motivo por el cual lo vas a hacer. Y bueno, te levantas al día siguiente y no vas a comer. Así que ya tienes claro por qué vas a orar y en qué va a estar tu mente y tus peticiones en el transcurso del día. Y desarrollas tu día como siempre lo haces. Gracias, Maripili, eso es lo que me viene a la mente con tu pregunta. Estela dice, unicitarios somos hermanitos, o son hermanos, creo. Yo creo que sí, hermano, dice Estela. Bueno, la iglesia históricamente, Estela, no lo ha considerado así, ¿no? Jane, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Tarapoto, no sé si sigues por Trujillo. Un abrazote, buenos días. Quiero saludar a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Un abrazote. Déjenme ver. Ismael dice, pastor, ¿puede explicar Judas 1.3? Gracias. Vamos a ver la pregunta de Ismael. Déjenme cerrar las ventanas y vamos al texto de Judas, ¿ok? Judas 1.3. Que en verdad Judas solamente es un capítulo, así que Judas 3 sería lo siguiente, o diría lo siguiente. Amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. La carta va a continuar explicando un poco más y soltando figuras de estos hombres que están causando división, están metiendo engaños a la iglesia. Y en ese contexto, Ismael, por eso es importante leer toda la carta, todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta qué es lo que Judas quería decir con luchar ardientemente por la fe. Cuando Judas dice luchar ardientemente por la fe, es por la verdad bíblica, ¿ok? Es por la verdad evangélica, vamos a ponerlo así. Cuando una persona mete una mala enseñanza dentro de la iglesia, una falsa enseñanza, nosotros tenemos que luchar ardientemente por la fe. Pero acá no está hablando de hermanos, acá está hablando de gente que es falsa maestra, gente que está tratando de causar un daño terrible a la iglesia. No va de la mano lo que dice Judas con lo que hemos visto en la carta a los romanos. Y esto creo que lo hemos estudiado cuando estudiamos Santiago, cuando revisamos el pasaje, creo que es en Segunda de Juan, donde en Segunda de Juan, Juan deja claro que no se debería recibir a nadie ni decirle paz a alguien que traiga una enseñanza distinta. Pero no está hablando de hermanos en la fe que discrepan en los días de Génesis, si son literales o simbólicos, sino está hablando de alguien que está metiendo una herejía, una falsa enseñanza, alguien que niega la divinidad de Jesús, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que una forma, que es lo mismo que le respondí a Estela, de poder diferenciar en qué cosas debemos luchar ardientemente por la fe y en qué cosas tenemos que decir, bueno, discrepamos en esto, pero mantenemos la unidad, es en cuanto al credo de los apóstoles. Yo creo que la iglesia fue sabia. Los primeros cristianos decían que esto venía de los apóstoles mismos como el fundamento de la fe, o sea, lo principal. Siempre que he hablado del credo, siempre digo una frase de un pastor bautista, si no me equivoco, que se llama Albert Moller, que él ha escrito un libro del credo, y él dice, un cristiano puede creer más de lo que el credo enseña, pero un cristiano no debería creer menos de lo que el credo enseña. Entonces, se niega la Trinidad, que el credo la muestra claramente, vamos a contender ardientemente por la fe.
y no vamos a considerar a esa iglesia hermana. Se niega la muerte de Jesús, se niega la segunda venida de Jesús, etcétera, etcétera, vamos a contender ardientemente por la fe. Entonces, yo creo que así podemos diferenciar cuándo podemos contender y cuándo discrepamos, pero mantenemos la unidad. Entonces, yo creo que ese es un buen modelo a seguir histórico de la iglesia, que podemos mantenerlo el día de hoy, y así sabemos qué iglesia es hermana y qué iglesia no. Yo cuando he hablado acerca del credo en la iglesia local que pastoreo, he dicho algo importante, o he soltado una pregunta importante, porque esto es un tema de discusión muy fuerte el día de hoy en las iglesias. Una iglesia que cree todo lo que el credo enseña, ¿ya? Quizás no lo recita, quizás no lo lee, quizás no habla del credo, pero el contenido del credo lo cree en su iglesia local, pero tienen pastora. ¿Son una iglesia hermana o no son una iglesia hermana? Y la gente muchas veces se queda callada, algunos dicen sí, otros dicen bueno, no sé, otros dicen no. La respuesta es sí, porque no están yendo en contra del fundamento de la fe. Sí, discrepamos en el tema del pastorado femenino, pero si esta iglesia confiesa al Padre, Hijo y Espíritu Santo y cree lo que el credo expresa, es una iglesia hermana. Ahora, considero que hay iglesias que pueden recitar el credo y en el fondo no ponerlo en práctica. Ahí ya la cosa cambia un poco. Así que hay bastante diversidad de pensamiento en ese sentido. Pero yo creo que es un buen comienzo arrancar por qué es lo que el credo enseña, y entonces esto me va a indicar en qué momentos tengo que contender por la fe y en qué momentos simplemente discrepo, ¿no? Si alguien piensa de que el milenio va a ser literal y otros piensan que está sucediendo ya el milenio, yo no me voy a pelear con ellos. Me parece absurdo. No tengo que contender por la fe con ellos. Discrepamos. Al final sabremos quién estaba equivocado y quién tenía razón. O si los dos teníamos un error. Así que eso es lo que creo que nos va a ayudar muchísimo a nosotros a poder saber cuándo contender y cuándo no. Y yo creo que hoy en día sí se contiende por cualquier tontería. Hoy en día la moda es la contienda. Por cosas fundamentales, no, por cualquier cosa. Si crees que el rapto sucede antes de la tribulación y otro considera que es después, me voy a pelear con él. Y nos vamos a agarrar en las redes sociales a pelear durísimo con eso. Si considero que el libro Apocalipsis es futuro y otro considera que no. Si considero el milenio. Si considero que la salvación se pierde o no se pierde. Vamos a pelearnos por eso. Si considero que el calvinismo es el acercamiento correcto y otro considera que no, vamos a sacarnos la mugre por eso, porque prácticamente el calvinismo se volvió el evangelio o el arminianismo o el provisionismo y nos agarramos ahí a jalarnos de las mechas. Esa no es una actitud cristiana y estoy contendiendo por algo que no es el fundamento de la fe. Así que yo creo que es la mejor forma de evaluar cuándo debemos discutir los temas en un sentido ardiente, como el que pone Judas, y cuándo puedo conversar el tema. Y bueno, si tú lo crees así, está bien. Hace poco subí un reel sobre lo que pienso del rapto y cuál es mi postura, ¿no? Y hay comentarios, y uno de los comentarios decía, lo que tú estás diciendo se inventó en el siglo XIX, el rapto va a suceder cuando el Señor venga. Estás equivocado. ¿Cuál fue mi respuesta? Perfecto, está bien. Si tú crees eso, yo no me voy a entrar a pelear por esos temas, o sea, no son temas fundamentales. ¿No? Perfecto, si tú crees eso, dale. Si piensas que estoy equivocado, dale. Yo no te voy a seguir respondiendo y peleando contigo. Me parece absurdo eso. Entonces ahí tenemos que evaluar cómo estamos respondiendo nosotros. Y así vamos a poder mantener la unidad de la iglesia. Y generalmente, discúlpenme que me extienda tanto con esto, generalmente cuando la otra persona ve esa actitud, se queda como que media contrariada, ¿no? Porque pensaba pelear y de repente te ve responder de unas maneras que tú dices, yo quería pelear contigo y ahora me estás respondiendo de una manera como que te importa muy poco eso. Entonces la persona se baja y así damos ejemplo también. Y desarmamos a la persona que está con una actitud contenciosa. Gracias por tu comentario. Ya tanto hablé que me olvidé quién lo dijo o quién lo hizo. Voy a volver a subir para leer los siguientes comentarios. Voy a tratar de correr, mil disculpas. A veces me pongo a predicar de las preguntas. Vamos a ver. Ay. Déjenme ver dónde está. Ok, ya encontré los comentarios donde me quedé. Había leído JF. JF dice lo siguiente. Mi iglesia amada cree en la predestinación, pero yo en el libre albedrío. ¿Puedo enseñar? ¿Y qué temas? Reco, no sé en dónde se quedó tu comentario, se quedó cortado JF en la pantalla, pero lo que te puedo decir, JF, es si tu iglesia local
creen un sentido de la predestinación que es distinto al que tú entiendes, porque tú consideras la predestinación de una manera distinta a la de tu iglesia local, y tu iglesia local te invita a enseñar, obviamente habla cualquier otro tema menos la predestinación. No causes contienda dentro de tu iglesia local por temas que se discuten hasta el día de hoy. Vas a buscar en internet y vas a encontrar cientos, miles de discusiones al respecto. ¿Por qué existen esas discusiones? Porque es un tema que no está 100% claro en la escritura. Obviamente un campo y el otro campo van a decir, sí está clarísimo, ellos son los equivocados. Pero el hecho de que exista esa discusión implica, porque estamos hablando dentro de la iglesia, implica de que son cosas que no están 100% claras. Entonces, no toques ese tema. Si en algún momento alguien te pregunta o conversas el tema, lo puedes conversar, pero no con un sentido de que sabes que ustedes están equivocados, esta iglesia está mal. No, porque tú amas tu iglesia. Por lo tanto, puedes discrepar en algunas cosas y yo creo que los líderes también podrían aprender de tu ejemplo si te ven en esa actitud. ¿No? Yo he conocido pastores que me han dicho, no, en mi iglesia se han metido personas que creen distinto a nosotros y lo único que hacen es tratar de enseñar, enseñar, enseñar y meter división con respecto a lo que ellos creen que nosotros estamos mal. Eso es una actitud que hace que los pastores muchas veces tengan que expulsar a esas personas de la iglesia. No debería ser así. Eso es mi opinión, JF. Déjenme ver. Diana Marcela dice, verán nuestro testimonio y dirán que tiene esa persona, yo quiero. Amén. Estadita dice, exacto, porque el mundo dice, hasta ellos se pelean entre cristianos. Es verdad. Harold dice, exhortamos en amor. Amén. Estrellita dice que le dio con palo la palabra hoy. Un abrazo, Cari, hasta Chile. Buenos días. Ana María dice, porque nosotros también erramos, hay que corregir como quisiéramos que lo hicieran con nosotros. Amén, Ana María. Excelente comentario. Muy bueno. Déjenme ver. Calox dice, en todas las religiones se hablan mal de otras religiones, incluso en los testigos hasta se prohíbe. Gracias, Calox. Bueno, yo supongo que en temas de religiones no estamos hablando de tradiciones cristianas, sino de distintas religiones, budismo, hinduismo, el islam, etcétera, etcétera, obviamente van a hablar mal de las otras. ¿Por qué? Porque consideran que están equivocadas. O sea, yo nunca voy a decir, el islam ustedes tienen que tolerarlo. No, yo voy a decir, el islam es una religión satánica. Con eso estoy causando división. No estoy causando división porque ellos no son parte del cuerpo de Cristo. Por eso el contexto es importante de lo que estamos estudiando hoy. Cuando hablamos de un solo cuerpo es en Cristo. Ellos no son cristianos. Ellos aborrecen al Cristo que nosotros predicamos. Ellos creen en un Dios falso, un Dios que considero que lo ha inspirado Satanás. Por lo tanto, eso no es división. Eso es la verdad. Y la lucha que contiende por la verdad, como había preguntado Ismael en Judas. Ahí hay una cosa muy distinta. El contexto en el cual yo he estado exhortando hoy a la luz de Romanos 12 es entre hermanos en la fe, no con gente que cree en dioses distintos y que son falsos. Esa es la matiz que es importante hacerla. Gracias, Carlos, por tu comentario. Edwin dice, dura esa palabra, ¿quién la puede soportar? Bueno, hay que ir creciendo en la fe, Edwin. Hay que ver en qué estamos equivocados nosotros y poder ir creciendo poco a poco. Kenia dice, Horacio, pero hay hermanos que no colaboran. Uno no quiere pelear. Eso es verdad, Kenia. Lo que tú dices es verdad. Ahí lo que tenemos que aprender es tener habilidad y pedirle al Señor sabiduría para cómo sortear, por así decirlo, las contiendas que muchos quieren tener con nosotros. Hay veces donde sí puedes discutir cosas en un sentido no de insulto, sino de verdad, pero ahí está el juego, ¿no? O sea, poder hacerlo de la mejor manera posible. Hoy día se exalta mucho que sea de una peor manera, o sea, o de la peor manera. O sea, si yo insulto, si yo me burlo, si yo jaja, me río, y mira qué estupidez estás hablando, qué tontería estás hablando, y me burlo de la persona, eso la gente aplaude. Y están hablando dos hermanos en la fe. Y lo insulto, me burlo, eso no es algo que el Señor desea. Gracias, Kenia. Lexazo creo que es, ¿cómo puedo saber si tengo los dones del Espíritu? Bueno, Lexazo, buena pregunta. Yo creo que tienes que orar por eso. Ver si en tu iglesia local tus amigos, tus amigas consideran que tienes algún don que ellos ven en ti y preguntarles eso. ¿Ustedes creen que tengo un don del Espíritu? ¿Consideran que no? ¿Consideran que sí? Y preguntar esas cosas serias. Voy a ir terminando ya. Discúlpenme con tantos comentarios que no puedo responder por falta de tiempo, por terminar predicando siempre con las preguntas. Mil disculpas por eso. Pero voy a aprovechar otra vez para predicar un poquito acerca de lo que dice Lexazo.
Me pongo a pensar mientras le respondo a él, porque él dice, ¿cómo puedo saber si tengo los dones del Espíritu? Y yo le digo, bueno, ora por eso, para que el Señor te muestre también, Él lo puede hacer. Pero también pregúntale a tu iglesia local, a tus amigos dentro de tu iglesia local, ¿qué dones creen ustedes que yo tengo? Y mientras respondía eso, me puse a pensar en algo que es triste ver en algunas iglesias locales. No sé si pasa en todas, en la mayoría pasa esto, de que nosotros podemos tener amigos dentro de la iglesia. Sobre todo esto más pasa con los jóvenes y con los no tan jóvenes, con los jóvenes adultos también. Donde tú tienes amigos en la iglesia, pero todo lo que hablan, todo lo que hacen, son cosas vanas. Nunca se ponen a conversar nada serio. Nunca se ponen a hablar, oye, ¿cómo puedo orar por ti? Nunca se ponen a hablar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu vida? Nunca se reúnen para decir, ¿sabes qué? Vamos a contar cómo nos ha ido en la semana. Vamos a poder orar los unos por los otros. ¿Saben qué? No puedo hacer una pregunta seria y preguntarles qué dones ven en mí, porque seguro se van a burlar. Ah, no tienes ningún don, oye, tú haces esto o aquello. Tenemos una relación entre hermanos muy superficial. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, conversando con mi esposa, antes de que fuera mi esposa, le decía, muchos de los amigos que veo que tienes dentro de la iglesia, quizás hacen un montón de cosas juntos. Salen, se van de viaje, se toman fotos para Instagram. Pero yo le pregunto, pero, o sea, ya, son tus amigos, entre comillas, pero ¿hablas algo profundo con ellos? O sea, ¿de qué hablan? ¿No? Quisiera saber. No hablan nada. Y me pongo a pensar, eso es algo que también tenemos que cambiar. Qué importante si me siento con alguien, si tengo un amigo que es parte de la iglesia, dejar de hablar solamente pavadas y empezar a hablar cosas un poco más profundas. Oye, ¿y cómo va tu fe? ¿Qué tal? ¿Estás luchando con algo? Yo estoy luchando con esto. Ora por mí por eso. Y cosas así. Por eso cuando le decía a Alexazo, pregúntale a los que te rodean, ¿qué dones ves en mí? Me imaginé a jóvenes burlándose de la pregunta. Y dije, esto tiene que terminar. Y a veces nosotros somos parte de eso. Así que yo creo que también hay una actitud que tenemos que examinarnos y hacernos la siguiente pregunta. Si yo preguntara a mis amigos una pregunta así, ¿qué dones ustedes ven que yo tengo? ¿Sería algo incómodo en esa conversación? Porque nosotros no hablamos cosas serias aquí. Nosotros hablamos cosas de internet nada más. Si esa es la respuesta, estamos mal y tenemos que cambiar eso. Y nosotros tenemos que dar el paso de cambio. Nunca esperes que los demás lo hagan. Hazlo tú. Qué importante es eso y cultivar verdaderas amistades dentro de tu iglesia local. Así que ese es mi consejo y eso fue algo que surgió en mi mente cuando te respondía, Lexazo. No sé si sigues por aquí, pero espero que en algo te haya podido ayudar. Y gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. ¿Okay? Nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la carta a los romanos y ya profundizar un poquito más en los dones, ver otros capítulos de los dones del Espíritu y ver qué es lo que el Señor nos va enseñando el día de mañana. Que tengan un excelente jueves. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.